natural licuado. Y en marzo de 2026 el flujo pues apenas ha llegado a 2 millones de barriles diarios. Según la Agencia de Energía, estamos ante el mayor shock de oferta en décadas. Se estima que se está perdiendo aproximadamente 10 millones de barriles diarios, 10,1, de los cuales 9,4 son producción directa de la OPEP. ¿Por qué si dejan de trasladarse 20 millones de barriles se estima que solamente se pierden 10? Pues entre otras cosas porque hay sustitutivos, y eso lo vamos a ver ahora. El oleoducto saudí East-West, que conecta los campos del Golfo del Mar del Rojo con la salida de Yanbu. Se supone que este oleoducto tiene una capacidad teórica de 5 millones de barriles diarios, aunque no siempre está disponible y la capacidad real es menor. Luego hay otro oleoducto, Abu Dhabi con Fujairah, que se calcula una capacidad teórica de 1,5 a 1,8 millones de barriles diarios. El oleoducto entre Irán y Turquía con 1,6 millones de barriles diarios. Y luego, por supuesto, rutas alternativas y desvíos que se pueden tomar por el mar. El problema es que supone un tiempo de entrega muchísimo más largo y por tanto un mayor coste, y a veces esa capacidad adicional está limitada. Lo que se calcula básicamente es que de la pérdida de los 20 millones de barriles diarios, el déficit se queda en torno a 10-12 millones de barriles, porque el resto se compensa a través de estas fuentes o estas alternativas de envío de petróleo vía oleoductos o bien por rutas marítimas alternativas. Pero lo que está claro es que no se puede sustituir completamente el estrecho de Hormuz, y luego además el problema con el gas natural es mucho mayor porque no existe esta capacidad que hay de oleoductos para el petróleo en Oriente Próximo. A partir de ahí la pregunta del millón sería, ¿hay más problemas? Es decir, además de lo que hemos visto, ¿hay algo en la infraestructura que debemos tener en cuenta? Digo, sí, muchos de los oleoductos no operan al 100% continuamente. Parte de la capacidad ya se estaba utilizando antes de la crisis. Algunos sistemas requieren mantenimiento o tienen cuellos de botellas logísticos. Por ejemplo, el de Irán-Turquía lleva años funcionando de forma muy irregular. No todo el petróleo del Golfo puede redirigirse fácilmente. Hay limitaciones en terminales, superpetroleros, refinerías. El gas natural licuado no puede sustituirse igual que el petróleo, y en Hormuz no solamente se mueve crudo, se mueven también derivados, condensados y gas natural licuado. Por ese motivo, la Agencia de Energía dice que considerar que es factible sustituir el caudal que transita habitualmente por el estrecho de Hormuz a corto plazo no es viable. Una vez entendemos eso y vemos lo que ha ocurrido con el precio del crudo, la pregunta es, ¿cuándo se traslada a un problema económico severo? Como veis en esta imagen, por encima de $90 barril hablamos de una tensión moderada, por encima de $100 barril hablamos de una inflación que puede convertirse en persistente. Si alcanzásemos y nos estabilizásemos por encima de 120, empezaríamos a tener un riesgo macroeconómico importante, y ya por encima de 130 hablaríamos de un shock global. Pero la realidad es que no se trata tanto, como explicaba el Banco Central Europeo en su última reunión, no se trata tanto de hasta dónde llega el petróleo. La pregunta es si llega y vuelve o si llega y se queda. En este caso lo que estamos diciendo es que el problema económico severo probablemente surgiría en el momento en que se empiece a quedar de forma estructural el precio anclado en cotas altas. Se calcula que en ese caso, por cada 10% de incremento del precio de la energía, aproximadamente se genera un impacto en la inflación global de un 0,4% y resta entre 1 y 2 décimas al crecimiento mundial. Si miramos esto sobre la situación en la que nos encontramos, descubrimos que estamos en este entorno donde la crisis que se ha desatado con la guerra en Irán nos ha acercado mucho a la banda de techos histórica que venimos registrando desde el año 2008, ¿no? Esa banda que nunca se ha roto entre 116 y 148 dólares barril, por redondear, y que ha sido donde se ha frenado sistemáticamente las tensiones en torno al precio del petróleo a lo largo de los últimos casi 20 años.
Evidentemente, si por la razón que fuese llegásemos a saltar esta cota, la percepción de riesgo será infinitamente más grande que la que tenemos ahora, pero nos estamos acercando a un nivel interesante que merece poner en contexto para saber si este salto rápido en el precio del petróleo debería haber tenido un efecto que todavía no hemos visto. Y por eso he querido traer aquí esta gráfica que lo que nos muestra es la evolución del SP500 con respecto a la evolución del precio del crudo. Y una de las cosas que probablemente se detectan a simple vista es que normalmente, coincidiendo con grandes apreciaciones en el precio del petróleo, ha venido luego algún tipo de corrección severa en el caso de la bolsa. Evidentemente, en algunos casos no solamente se debe a la evolución del precio del crudo, aquí está la crisis financiera. Aquí tenemos el siguiente movimiento explosivo del crudo al alza y la corrección de un 18%. De nuevo, en 2018, la subida fuerte del precio del petróleo acompañando una corrección de un 18% en la bolsa. Y en 2022, como también se desata esa corrección de en torno a un 26-27%. La pregunta ¿es normal que tras una subida tan fuerte del precio del petróleo la bolsa cotice en máximos y apenas haya registrado ningún tipo de corrección? Y ahí está la cuestión. Da la sensación de que hay un riesgo latente importante, de momento enmascarado por la publicación de resultados de las compañías tecnológicas. Ya veremos cómo acaba esta temporada, con lo cual en el corto plazo el inversor está mirando otras cosas, pero cuando miras el gráfico que acabo de mostrar da la sensación de que hay un coste por el incremento del precio de la energía que probablemente o bien retrasa bajadas de tipos o bien amenaza con subidas de tasas de interés, y eso a su vez lo que hace es ralentizar el crecimiento económico y es lo que la bolsa pone en precio con esas correcciones que hemos visto anteriormente. En cualquier caso, sí parece que hay un riesgo latente en renta variable que puede ser peligroso, sobre todo si la crisis energética, en lugar de revertir, que es lo que descuenta el mercado que va a ocurrir, va a más o se complica en los próximos meses. Por ese motivo, como os digo siempre, como inversor siempre busco diversificar y sobre todo invertir donde considero que la relación riesgo-beneficio tiene más sentido. No se trata de buscar la inversión que más dinero te da, sino aquella que está mejor protegida y mejor balanceada respecto al riesgo que asumes. Y por eso hoy os quiero hablar de el patrocinador del vídeo, que es Cibislen, que como todos sabéis se trata de la plataforma líder en financiación participativa, es decir, que trabaja uniendo a aquellas promotoras profesionales que quieren llevar a cabo proyectos urbanísticos o proyectos inmobiliarios y que buscan en el dinero del particular esa financiación a cambio de ofrecer al particular, al prestatario del capital, un interés por ese dinero. Como veis, se trata de una inversión en proyectos inmobiliarios a un plazo aproximadamente de 15 meses. La rentabilidad es que yo llevo experimentando desde que soy inversor se mueven entre el 10 y el 13% desde hace ya más de un año, y se trata de una plataforma que está regulada por la CNMV. Los proyectos tienen garantía hipotecaria, fianza corporativa y o pignoración de participaciones y préstamos. Una de las cosas que más miro yo es el loan to value antes de invertir en ningún proyecto, es cuánto están pidiendo de préstamo respecto al valor de lo que aporta el promotor, y normalmente ronda el 50%. ¿Qué quiere eso decir? Que si el promotor no devolviese el préstamo, Cibislen tiene un activo que vale el doble que el préstamo que ha concedido, con lo cual es una garantía bastante eficiente, y luego las inversiones se pueden llevar a hacer desde cantidades pequeñas como son 250 euros. En lugar de contaros todo lo que en principio vais a ver en la web, os enseño cuál es mi experiencia personal como inversor. Ya veis que estoy involucrado en muchos proyectos simultáneos porque de esa manera diversifico el riesgo. Tengo comprometidas casi 20.000 euros y luego invertidos ya de facto estas otras cantidades. La rentabilidad personal que yo estoy obteniendo, como veis, doble dígito, algo por encima del 11%. Y luego tengo un calendario de cuando van venciendo mis promociones. Tengo vencimientos en mayo, en junio, julio, agosto, así todos los meses, y a medida que se van produciendo esos vencimientos lo que hago es que voy renovando mis inversiones, encajándolas más o menos bien en mi calendario para que tenga un flujo de entrada de capital casi mensual, y a partir de ahí pueda decidir si quiero reinvertir o no, y si quiero hacer reinversiones no solamente del capital que vence, sino también de los intereses para generar el efecto interés compuesto en el largo plazo.
Bueno, como veis, una experiencia que en mi caso está siendo muy satisfactoria y que nos permite no colocar todo nuestro dinero en inversiones tradicionales como pueda ser la bolsa o pueda ser los bonos, sino que en este caso financiamos a promotores que van a solucionar un problema acuciante en España, que es la falta de vivienda. Aquí lo que estás haciendo es ayudar a que se cierre ese gap entre la demanda existente, que es mucho más grande, que la oferta que en este momento hay disponible. Por tanto, incluso desde una perspectiva de ética o moral, estás ganando dinero mientras ayudas a solucionar un problema que tiene España, que es muy severo. Y ahora ya, volviendo un poco a lo que es el contenido del vídeo, hablábamos de lo que había pasado con el petróleo, decíamos que era importante el impacto por la subida del precio, pero también por el paso del tiempo. Fijaos lo que estamos diciendo. El petróleo, desde que se inicia a finales de febrero la guerra, ha subido de media más o menos en torno a un 51%. Llevamos mucho tiempo en una fase de consolidación lateral, donde ahora parece que el petróleo quiere romper esta especie de formación tipo bandera, lo cual podría desatar procesos impulsivos más elevados. Todo ello evidentemente va a estar sujeto a cómo gestione la narrativa Donald Trump, si se vuelven a anunciar procesos de paz o no, pero técnicamente en este momento la situación está en un punto crítico, como veis, y no hay que olvidar que si haces el cálculo en base a lo que estima el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que ese 50% de subida en el precio del petróleo equivaldría aproximadamente a un incremento de la inflación de 2% y un decrecimiento en términos de PIB de entre el 0,5% y 1% a nivel global. Se trata de efectos importantes, con lo que ya hemos tenido, ya tendríamos un incremento notable de la presión inflacionista y un detrimento en el crecimiento económico, pero lo importante va a ser si de aquí nos estabilizamos, si de aquí seguimos subiendo o si por el contrario el mercado empieza a revertir porque se anuncia algún tipo de mejora o flexibilización en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Como digo, ya de por sí lo que hemos vivido creo que va a tener un efecto que vamos a ir viendo los próximos meses, y a partir de ese momento habrá que tener en cuenta si afecta o no, como en otras ocasiones, al comportamiento de la renta variable. Una cosa que es importante es entender por qué hasta ahora no ha tenido ese impacto, y básicamente hay varios argumentos que son muy buenos. Lo primero es la liberación de reservas estratégicas. Recordáis que recientemente hemos asistido a un movimiento global donde se han liberado 400 millones de barriles de mano de Estados Unidos. Las reservas totales se calcula que estaban en los 2.500 millones de barriles. Desde 2022 se hace un cálculo de que se han liberado primero 180 millones de barriles y después estos 400 millones a los que hacíamos referencia, y que estas serían las reservas que quedan a nivel global. Donde principalmente existen estas reservas serían en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China y en Japón. En Estados Unidos se calcula que tienen el 26% del total de reservas mundiales. En China el 45%. Se habla de que China ha ido creciendo sus reservas estructurales de forma muy agresiva durante los últimos 2 años, y que llegan ahora a 1.400 millones de barriles. La Unión Europea tiene reservas tan solo por el equivalente a un 7%. Eso equivale, para que os hagáis una idea, a 90 días de importaciones netas. Y en el caso de Japón tiene 263 millones de barriles, que es como un 10% del total, y que le garantiza tan solo unos 70 días de consumo total. Con lo cual, como veis, la situación, mientras no exceda un par de meses, no plantea un problema mayor, pero si empezásemos a convertir este problema en algo estructural, la liberación de reservas que se ha realizado está permitiendo que no se note o no se note excesivamente la carencia de flujo a través del estrecho de Hormuz, pero o bien volvemos a liberar más reservas para extender ese plazo, en cuyo caso empezaríamos a tener una situación en la que, si la situación se convierte en algo crónico, quedarte sin reservas sería peligrosísimo, o empezaremos a notar